La base impositiva del país no tiene mucho margen para su ampliación, al menos hasta que se revisen las debilidades que giran en torno a las recaudaciones, según señalan el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena, y el analista Idian Medina. O lo que no se quiere que se grave más la clase media, que es la que aguanta la presión impositiva en la República Dominicana. De cada peso que debemos recaudar, solamente recaudamos 34 centavos. Los analistas sugieren, sin embargo, que los servicios informales de hospedaje vía Internet podrían incluirse entre el nuevo nicho de carga impositiva, a la vez que se corrigen las reportadas pérdidas del sector eléctrico. 1.500 millones de dólares se están destinando anual para paliar el déficit en el sector eléctrico. Yo creo que el que utiliza el servicio de Airbnb debe pagar impuestos. ¿Por qué no? Así como otros rubros que tienen que ver con mercados digitales. Los especialistas proponen igualmente mantener invariable el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y de servicios y el de la propiedad inmobiliaria, incluidas las viviendas de lujo. A los productos que ya están grabados no hay que ponerle más impuestos, sino eficientizar el cobro. Antes de pedirle a la ciudadanía que se apriete los pantalones, hay que hablar del gasto público. Hasta el momento no hay fecha para el inicio de las discusiones sobre la reforma fiscal, considerada por las autoridades gubernamentales como impostergable. Samuel Guzmán, CDN. Nuestra mesa de políticos de esta noche tiene a Jorge Félix Pacheco, regidor de la circunscripción 1 por el Partido de la Liberación Dominicana, a Javier Ubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, y a Eric Ortiz, representante del Partido Opción Democrática, ex candidato a senador por el Distrito Nacional. Bienvenidos a los tres, ¿cómo están? Todo bien. Bien, gracias. En su cita semanal de los martes. Así mismo. Es un placer estar aquí los martes. Qué bueno. Un honor coincidir con estos talentos. Qué bueno, contigo. me alegro. Esta semana se está hablando de reforma constitucional. Aparte de la reforma fiscal, reforma constitucional, un ministerio público independiente y una cantidad de cosas más que aparentemente están al doblar de la esquina. Andan unos pasquines por ahí de cuáles serían las cosas que se incluirían y cuáles se diseccionarían en una reforma constitucional, aparte de la fiscal. O sea que la gente tiene mucho por qué pensar. Alguien nos decía esta mañana, si nos mandan toda esta reforma junta, no sabemos de cuál van a hablar primero y parece que el tema se va a acabar pronto. Si eso fuera una estrategia, no sabemos qué va a hacer la clase política, porque todo lo que va a contener una reforma fiscal, una reforma constitucional, una reforma laboral y unas cuantas más para completar 17, sí. Probablemente sea mucho. Sí. ¿Qué piensan ustedes que necesita el país en este momento en una reforma constitucional y qué sería un riesgo? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay demasiados temas sobre la mesa. Abrir un proceso de reforma constitucional que desde mi punto de vista en estos momentos es innecesaria, creo que sería entorpecer las cosas que verdaderamente son importantes en este momento. Yo siempre he dicho que somos un país de prioridades invertidas. La prioridad desde mi punto de vista es el tema fiscal. Ya nuestra República Dominicana como tal no aguanta, el presupuesto cada vez más está más pequeño y las demandas cada vez más están más grandes. Entonces creo que meternos en un proceso de reforma constitucional en estos momentos creo que es innecesario. Creo que eso hay que postergarlo para otro momento. ¿Qué piensa Eric? Mira, yo para todo lo que es reforma constitucional, yo tengo una sola propuesta. ¿Cuál? Que todo el que haga una reforma en la Constitución, porque ya sabemos que esto es una práctica que va a continuar, la hemos visto cada vez que un partido tiene amplia mayoría, lo van a hacer ahora, lo van a hacer los próximos que logren esto. Yo pienso que toda reforma que se haga a la Constitución no puede entrar en vigencia hasta 15 años después de que esto se realice. De modo que todo el que lo haga y le impulse, digo que esto realmente le beneficia al país, porque 15 años después el escenario político cambia completamente. Entonces, si hoy vamos a hacer una reforma a la Constitución, perfecto, pero que no entre en vigencia hasta los próximos 15 años, porque nadie del ámbito político está pensando qué va a suceder en los próximos 15 años. Entonces, eso va a lograr que solamente permee lo que realmente sea en beneficio de todos los dominicanos. Y me llama la atención el tema del Ministerio Público Independiente. Y me pregunto, ¿independiente de quién? Porque tú tienes que elegir un método de selección. Y el método de selección va a recaer o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores
o en el Ejecutivo, donde también vemos que no, en la práctica sigue teniendo sus jefes. Entonces yo me pregunto, ¿independiente de qué? Yo pensaba que el actual era independiente. No son independientes los actuales. No sé si le quieren garantizar la independencia y más independencia. O sea, yo pensaba que era independiente. Estoy confundido. En Estados Unidos, el Ministerio Público recae en el presidente y es independiente. Entonces, evidentemente, no depende de quién lo nombre, sino que la persona que ocupe el rol y entienda sus limitaciones y sus responsabilidades. Entonces, me causa mucho ruido eso. Pero básicamente yo lo que propongo es que cualquier reforma que se le haga no puede entrar en vigencia inmediatamente. Que no entre en vigencia No, inmediatamente. que le demos un plazo de 10 o 15 años. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Javier. Bueno, sobre este tema hay que resaltar, igual de todas las reformas, la informalidad con la que se ha tratado. Es un gobierno populista que le interesa su rentabilidad política antes que todo, y por eso todos los proyectos de este tipo primero los sueltan sobre la mesa y para discutirlo, ver qué piensa la sociedad, y si la sociedad pues lo ve bien, pues lo hace, y si no, pues lo echan a un lado. No es Yo bueno creo que eso. esto es ¿Perdón? No es bueno eso. Bueno, es que no es bueno, porque tú tienes que hacer una construcción correcta de lo que quieres en base a lo que necesita el país, no en base a lo que sea tu rentabilidad política. Así no se dirige un Estado, así no se dirige un gobierno. Pero yo creo que el tema de reforma constitucional no es necesario. Tenemos muchos temas prioritarios antes que una reforma constitucional, como son el tema de la salud con la seguridad social, el tema del Código Penal. Aquí tenemos delitos que hoy empiezan a ser comunes y no están tipificados para poner eso. El tema del Código Penal a mí me da lástima. O sea, eso es un tema país que necesitamos resolverlo de urgencia y lo estamos dejando de un lado. Y son temas más fáciles que resolver que una misma reforma constitucional. Para iniciar ya tiene más de 10 años siendo discutido en el Congreso. El tema de la electricidad, que no entre en un tema de la reforma, es un tema a resolver de manera urgente. Ya el país no puede seguir solventando el tema de la reforma, el tema de la electricidad, lo que le cuesta al país. Y es un tema de la pérdida, que estaba por lo más de 20%, con una dirección a reducirse, y va por el 36% la pérdida, ha aumentado en este gobierno. Y precisamente el tema eléctrico el subsidio eléctrico se lleva la mitad de lo que se necesita buscar en una reforma fiscal, por lo que son temas prioritarios antes que una reforma constitucional. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, que es para un ministerio independiente, pero el gobierno ha dicho que este ministerio público es independiente. ¿Con qué constitución se nombró este ministerio? Con la constitución vigente, luego de la modificación del 2010. Entonces no entiendo, como dice Eric, eso no es independiente. Y los ministerios públicos en la mayoría de los países del mundo lo nombra el Ejecutivo. ¿Y ante quién van a recaer? Si es ante la Cámara de Diputados o el Senado, es la política. Si es ante el Consejo Nacional de la Magistratura, hay una representación más alta, pero igual tiene un matiz político la decisión, como la mayoría de órganos del Estado, por lo que es algo natural. Y todo lo otro ha sido dejado caer sobre la mesa. Modificación del 50+1, como lo dijo Milagros Ortiz Bosch, porque este tema viene desde el 2021. 2022. Milagros Ortiz Bosch dijo que había que reducir el 50+1. Pero por igual ya un legislador que va a asumir dijo que había que modificar la Constitución porque el presidente estaba muy joven para continuar. Entre otros aspectos que vamos conociendo suelto. Ayer el presidente del Senado dice que hay que unificar las elecciones. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese tema? O sea, hay que tratarlo de una forma más ordenada, más seria, y que haya un diálogo correcto entre las fuerzas vivas. Van saliendo como sapos en la medida que va... Como dicen, tirando cascarita, a ver quién atrapa. Así es. A ver qué engancha. Veo interesante que ahora llamamos al diálogo. Se puede llamar. Cuando la semana pasada no queríamos hablar. Es que hay un diálogo planteado desde el 2022, hay un diálogo planteado. Lo que no se conoce cuál es el resultado del diálogo. Claro, Desde el y CES. más que un tema de una reforma constitucional como tal, cuando tú ves que la reforma constitucional del año 2010 todavía tiene temas pendientes de aprobar, ¿cómo leyes. Nosotros nos vamos a meter Unas 60 normas. unas 60 normas, gracias Pendiente Javier, de aprobar. unas 60 pendientes de aprobar, cómo nosotros no aprobamos eso o no discutimos eso en vez de meternos en una nueva reforma? Yo les pregunto, ¿qué ustedes opinan del tema de que cualquier modificación a la Constitución no sea vigente hasta 10, 15 años después? Bueno, es un tema que es de estudio, Porque tiene su razón. ahí tú cerraste el paso a cualquier oportunismo político.
¿qué candidato está pensando para los próximos 15 años? Bueno, y que lo primero que hay que tener en cuenta es que una reforma constitucional ahora también es la Constitución nunca hay un debe peligro. ser, espérate, y la Constitución nunca debe ser modificada con prisa. No, claro que no. Claro que no. Entonces 15 años, un periodo de tiempo excelente. Sí. Y hay que recordar algo, inmediatamente tú abres una modificación constitucional, que se hace un proyecto de ley para ello, pero inmediatamente esté reunida la Asamblea, ahí se puede modificar lo que sea. correcto, se abre una llave y la Asamblea Entonces, es autónoma. Es autónoma para modificar cualquier artículo. Tú tienes una amplia mayoría que la cual ese tema hay que llevarlo con mucho cuidado. ¿Sienten miedo los partidos políticos ante esta presentación de un proyecto de reforma que todavía no se conoce y la mayoría calificada absoluta que tiene el partido de gobierno para la discusión de ese tema? Esto va a cambiar. No es un tema de miedo, digamos, de miedo partidario, político, sino que se llama a una reflexión de país. Así como el pueblo te da ese gran apoyo, que no es menos cierto, se lo dio al Partido Revolucionario Moderno en las urnas, así el pueblo te otorga una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que utilizarla con mesura, hay que utilizarla no deprisa y hay que utilizarla con mucha sabiduría. Porque al final, así como viene, así mismo se va. Claro. No, y es también la historia. Cuentan los cuentos de que el 50 más 1 no era una propuesta de un 50 más 1, era de un 40 o 45. Y ya en el Congreso se aumentó a un 50. Hay un sinnúmero de aspectos que llegaron al Congreso. O sea, que han dado su palito acechado ahí. Claro. Sí. Hay cosas que han llegado del Congreso de una forma y que se han coordinado de una forma, y cuando se va a aprobar, entonces se aprueba de otra. Claro, y ojalá que también, bueno, y si se va a llegar a la discusión, que se meta en la discusión el posible Congreso unicameral. Eso también es válido, el tema de que tengamos un Congreso unicameral. Porque pero no con somos, menos, disminuyendo el número. Con menos y que sea una sola cámara. Que todos estén en la misma cámara. No, disminuyendo y que sea una sola cámara. Yulisa, eso es interesante. Mira, yo te voy a cambiar la palabra miedo por preocupación. ¿Tú sabías que nosotros no han querido vender que el Código Procesal Penal está detenido por las 3 causales? Bueno, pero eso puede ser un eufemismo. No, pero eso es mentira. Los legisladores a favor de las 3 causales son minoría, y este gobierno ha demostrado que cuando quieren pasar una ley lo hacen. Sí. O sea, y hay un proyecto de ahora ley te que voy a lo decir, separa. ¿tú quieres saber cuáles son los 2 temas fundamentales que tienen parado el Código Procesal Penal? Ajá. La prescripción de los delitos de corrupción, Sí. que quienes aprueban la ley y no quieren que los delitos de corrupción no prescriban. Esa es una. Y los tribunales especiales a los militares. A los militares, sí. Realmente esos son los 2 temas. Nos venden una cosa, pero cuando tú vas al fondo, tú dices, pero espérate, porque yo tengo que darle, nosotros somos un país en guerra, para tener que darle a los militares tribunales especiales. No. Privilegios. Cuando nosotros tenemos un país que salió de una dictadura y los militares acabaron con la ciudadanía, entonces eso tenemos que tenerle ojo. ¿Y por qué los delitos de corrupción tienen que prescribir? Si nos toma 20 años cambiar el poder para poder caer atrás, bueno, o sea, 20 años atrás, dame la oportunidad, 20 años después, de caer atrás los que le fueron al Estado Dominicano. Pero los partidos políticos tienen mucha responsabilidad en esto, porque son los representantes de la población en el Congreso. Conocen de una manera particular el contenido del Código Penal y han hecho todo lo posible, digamos que en equipo con los que han estado ahí para que esto no se conozca y no pase. Sí, esto es una responsabilidad compartida. Estoy totalmente de acuerdo, una responsabilidad compartida, y este es un país de prioridades invertidas, y a las cosas que tienen que darle prioridad simplemente le dan de lado. La famosa ley de para quitarle el dinero a lo que hacían casos de, le quitaron la fuerza, hubieron artículos ahí que eran lo que realmente le permitían ejecutar, y se quitaron. O sea, para que se pudiera aprobar. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el miedo que tienen los legisladores? Mira. ¿Cuál es el miedo que tienen los legisladores? Ese tema del Código Penal es un tema de mucha presión, porque Eric establece 2 puntos en los cuales no se puede desconocer el otro punto. O sea, tú tienes el tema de las causales, que inmediatamente se avisora de que se va a conocer en el Congreso, se llena el Congreso. El frente del Congreso de forma inmediata de uno o de otro bando para el tema. O sea, hay una presión. Ya inclusive el tema religioso ha entrado, principalmente la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se hacen mucha presión por la no aprobación
del tema del aborto, su despenalización, y por igual también los otros grupos han hecho mucha presión. De hecho, hay promesas, se dice que hubo promesas con ciertos sectores de este gobierno de aprobar una cosa u otra, y a pesar de tener la amplia mayoría, pues no ha podido hacerlo. Yo creo que este es un punto que ha sido muy espinoso, y lo más importante es que eso se saque. Hay una propuesta de normativa de que eso se saque del Código Penal y pueda conocerse de una forma aparte, y que el Código Penal... Pero no lo sacan. Pareciera que no hay tal interés de que se conozca sin eso, es porque que hay una si presión, de haber, hay una presión de forma inmediata. Pero es que de haber querido sacarlo ya lo habrían hecho. Los legisladores tienen que entender que eso hay que dejarlo de un lado, que hay cosas que son prioritarias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un código de 1890 con autoridades, jueces, policía, todo ese aparato judicial con paradigmas del 1990, tratando de impartir justicia en el siglo XXI, en el 2024. Resultado, que la justicia cotidiana aquí no funciona. Resultado, que acá hay muchísimos crímenes que no están tipificados. Resultado, que la gente se siente impotente cada vez que es víctima de algún tipo de modalidad de hurto, de robo y de lo que sea cotidiano que sucede en las calles. El tema del Ministerio Público ha tomado, digamos que un matiz distinto en los últimos días con aquello de los acuerdos de colaboración de ciertos imputados. La gente que la mencionan 200 veces pero no la acusan, y los otros que aparecen como cabecillas de estructuras pero que tienen un criterio de oportunidad, entregan lo que van a entregar y no son involucrados en el expediente. Supuestamente. Supuestamente. Porque las entregas no han sido comprobadas. De hecho, hay diversos comunicadores que lo han solicitado y no se da respuesta al tema. Yo creo que, mira, esta mañana pues escuchaba la reflexión de un jurista, y legalmente eso es un tema que para nuestro país es un tema que no está bien establecido. Es una modalidad utilizada en Estados Unidos, el tema de la delación premiada. Se da mucho. Que se da mucho en Estados Unidos. Su sistema judicial está planteado esto. En el nuestro no. Aquí te permite el criterio de oportunidad. Hay un criterio de oportunidad, pero ese criterio de oportunidad no es tan amplio como lo ha llevado el Ministerio Público, que ha hecho acuerdos de devolución de miles de millones de pesos que nadie sabe a dónde llegó, a qué cuenta del Estado llegó, si llegó al Ministerio Público, si fue devuelto o no, y el acuerdo ya tácito no se conoce. Por lo que es un tema que el Ministerio Público debe de esclarecer, porque el nivel de confianza que tiene la ciudadanía dominicana en la justicia es bajo, y si recae todavía más niveles, pues ¿a dónde vayamos a parar? Claro, nosotros vivimos hoy por hoy en un siglo de la transparencia. Desde el año 2021, con el reclamo de la Marcha Verde, se vivió en República Dominicana esa exigencia al poder político. Incluso ya no se gobierna para la gente, se gobierna con la gente. Hay un acompañamiento social enorme. Y atendiendo a eso, el Ministerio Público, si ha recaudado dinero de estas personas que han optado por esas delaciones, digamos, premiadas, para ponerle un nombre, tenemos que ver en qué se va a invertir ese dinero, cuánto es, en qué nos vamos a beneficiar nosotros como sociedad, que X o Y personas devuelvan esos recursos que supuestamente sustrajeron del erario público. Pero es por ahí. Mientras no tengan transparencia esos fondos, mientras no tenga transparencia esa conversación, se puede especular mucho, y especular a la justicia dominicana le hace mucho daño a la democracia. Pero también cuando vemos que los diferentes organismos de derechos humanos establecen en diferentes estudios la gran cantidad y la preocupación de la gran cantidad de presos preventivos que tiene la República Dominicana, en donde hay presos ahí que ni saben ni siquiera por qué están presos y que están en un limbo jurídico, y tú te topas con esta sorpresa de que fulano que tuvo un caso de millones y millones está afuera dándolo todo, como se dice popularmente. Entonces eso, cuidadito con eso, porque eso puede generar un odio social, y nosotros no podemos llevar a que nuestra sociedad dominicana caiga en esos escenarios que han caído otras sociedades de Latinoamérica. Y resaltar que no es que estamos de acuerdo, no estamos diciendo que no se persiga, correcto, que se persiga, la corrupción y que se evite sobre delitos, todo, y que se evite, pero que se haga con una administración de justicia correcta. Correcto. Mira, Chulisa, yo escucho que la sociedad dominicana pierda la pena de justicia. ¿Cuál fe?
El nivel justicia? de confianza actual, no hable de fe. Ninguna. Hay un nivel de confianza bajo, pero lo hay. Ninguna. ¿Dónde están los precios de Odebrecht? ¿Dónde están los... Pero ni en Brasil hay precios de Espérate, Odebrecht, vamos a compadre. continuar. El caso de Embraer, los Tucanos. Tenemos personas que reconocieron haber dado sobornos. Y dijeron los nombres de quienes dieron los nombres. sobornos. Tenemos una multa del Estado Dominicano a la empresa por los sobornos. Y adivina qué faltaron. Los sobornados. El único preso con sentencia en todo esto es Girón, que fue el que chivateó y dijo quiénes son. El que colaboró, el único que está preso, que con sentencia. Los otros, preventivos. Ese es el de los Tucanos. El que chivateó, Pichinis. preso, el que chivateó. Ese es el que está preso. Entonces, eso me da risa. Risa, porque ¿qué es lo que están haciendo? Y yo me pregunto qué están haciendo. ¿Y tú sabes por qué estamos festejando? Porque los anteriores eran tan malos que la verdad es que este está haciendo algo mejor que los anteriores. Aunque sea malo también. Sí, lo malísimo, pero son mejores que los anteriores. Entonces, por eso, nosotros como no teníamos ningún tipo de expectativa, ninguna, y vemos que a un grupo le dan prisión preventiva, estamos festejándolo. Porque no esperábamos ni un mes preso. Sí. Y cuando vemos que le dan un año de prisión preventiva, 2 años de prisión preventiva, decimos, wow, Por fin, algo. superaste nuestras expectativas. Mira. Porque no esperábamos nada. Mira, Eric, yo creo, Esa es la verdad. yo creo también que aquí nosotros tenemos que fortalecer los mecanismos de evitar la corrupción. Yulisa, en Latinoamérica es muy difícil perseguir la corrupción. Hacer una auditoría técnico-financiera de una obra de millones de dólares. Es que para que tú tengas una idea, la Cámara de Cuentas, el 85% de su presupuesto se va auditando ayuntamientos que no manejan ni el 3% del presupuesto nacional. O sea, nosotros es que perseguir la corrupción, aquí hay que tratar de establecer mecanismos claros para que en un futuro un contralor independiente, compra y contratación independiente, filtro, porque perseguirla, señores, es difícil, de verdad te lo digo. Por eso que la mayoría de los casos... Evitar. Aquí por eso que la mayoría de los casos se caen. Porque es que perseguirla es difícil, de verdad. Tú tener una auditoría técnico-financiera, eso es dinero que hay demasiada necesidad desde el día a día del Estado Dominicano que no te obliga, no puede. La rigurosidad técnica, o sea, tiene que tener un nivel de tecnicismo. Es un tema complejo, muy complejo. Y eso es una reflexión que la pongo al aire y que ojalá que cambie eso, que también que sea maduro, perseguirla, pero el tema es que no hay recursos. ¿Sabes una cosa que funcionó? No recuerdo si fue en Guatemala o en Ecuador. Ajá. Que hay un organismo de la ONU que mandó un fiscal. Eso fue un desastre. Que mandó un fiscal para luchar la corrupción. Eso fue la CICIG en Guatemala. Sí. Fue un desastre. Ahí terminó preso el presidente Pérez, recuerdo que tuvo que dejar la presidencia. Pero eso hizo detonar el sistema económico del país. Exacto. Los empresarios se negaban a suplirle al gobierno. Hay cosas con las que hay Los que empresarios tener se mucho negaban a hacer negocio contra el Y Estado. paralizó el Estado. Paralizó Exacto. el Estado de Guatemala, pero además Pero lo de la se corrupción. llevaron pero ¿a qué más costo? corrupción. ¿A qué costo? Pero además hubo O sea, más tu corrupción. país debe de funcionar, Se primero que todo. ajusticiaron personas que realmente no eran los No verdaderos tenían nada que ver. culpables, que es el peligro de hacer acuerdos con quienes son jefes de estructura y no involucrar a todo el que tiene que tener una judicialización de la consecuencia. política. Y ya los países que han hecho eso, hemos visto cuál es su final. La gente de la CICIG en Guatemala salieron, uno de ellos fue perseguido también por la justicia y otros salieron con temas de corrupción. Es que la corrupción es un tema. Es un tema serio. Yo creo, Yulisa, vuelvo y te digo, un contralor con más presupuesto, una Cámara de Cuentas con más presupuesto, más transparencia, que la transparencia inicie... Bueno, pero que quieran trabajar lo de la Cámara de Cuentas, porque lo de aquí ya no sabemos. No, y que la transparencia inicie en los partidos políticos. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Mira, Yulisa, nosotros no sabemos en qué se gastan los fondos de los 35 partidos políticos que hay aquí, en qué gastan el mes tras mes. La transparencia tiene que iniciar en los partidos políticos para luego ser llevada a la administración pública, y ese es el ejemplo. Pero mientras tanto llegan aquí, yo no tengo ningún norte, ninguna orientación, y por eso tenemos lo que tenemos. Aquí la Cámara de Cuentas anunció hace unos días que las autoridades municipales, que todos tenemos que rendir el tema de la rendición jurada de bienes, solamente 107 de casi 2.000 funcionarios han rendido sus informes. Caramba, pero eso da pena. Pero sin ninguna consecuencia. Ese es un tema transversal a todo, porque el tema de la corrupción
o todo tema que implique al político, regularmente lo vemos como que el político es una isla aparte del país. No, es lo mismo. Y en primer lugar hay que tener cuenta de que la política que tenemos es una representación de la sociedad dominicana. Sí. Tú sustituyes a mucha gente de la sociedad que no hace política por un político y fácilmente te puede salir peor, como también puede ser mejor, porque es un tema de nosotros. Pero también el tema no solo llevar a los partidos políticos, hay organizaciones de la sociedad que reciben recursos del Estado. ¿En qué lo invierten? ¿En qué lo gastan? Bueno, y hay buenos No y se sabe. malos. Se han llevado personas claro. de la sociedad civil organizada, que como se les dice comúnmente, Ajá. que entonces cuando llegan a la administración pública hacen lo mismo que los que supuestamente eran políticos y lo iban a hacer Como peor. que le cambia el chip. Pero mira, más dato importante. Entren el 30 de junio en la página de Opción Democrática, que nosotros sí reportamos en qué gastamos todo lo que nos entra. Eso es estatutario. Sí. Y lo ponemos en la página. Y porque ponen la militantes, realidad, ponen porque la realidad. Todo, porque soy yo que hago el informe. Yo Ah. soy óyeme, y no solo eso, yo lo mando a auditar a una empresa extranjera, a una empresa fuera externa. Porque no es solo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro estatuto. Y si no me destituyen, tengo que hacerlo mes tras mes. Veré la página a partir del año 2025 con el Primero, nuevo presupuesto nacional entra cuando primero- comiencen a recibir fondos No, públicos. estamos recibiendo. Ya reciben, pero cuando Sí, poco. pues nos dieron, pero están ahí, estamos haciendo la práctica. Hay que empezar con lo entonces, poco. si tú recibes Con lo mucho, poco, con lo si mucho, tú recibes mucho, tú tienes que ser más Claro. transparente Claro, todavía. correcto. Así Pero la Con lo transparencia hay que poco y lo comenzar, mucho. hay que comenzar en los partidos. Desde Hay que tener cero. una cultura de transparencia. La sociedad lo exige. No, no, y eso es, cada vez que que hay se ve. conversar con los partidos que Correcto. son de Opción Democrática. que ya Y, comenzó. y cada vez que se ven estos casos, ¿quién pierde? No pierde el morado, el blanco, el azul, el verde, El no. sistema. Pierde la democracia dominicana y la credibilidad en los actores políticos. Por ahí hay gente que presenta unos informes que tú te das cuenta que solo en una caravana gastan lo no, que ellos chacho, reportan una que chacha. gastaron en la campaña entera. Toma tu dato Eso importante. tienen que ser serios. con Al eso. partido de Ramfi, la Junta debería retenerle los fondos. Tenemos que Porque- hacer una pausa Es breve. importante, porque el contrato que salió público Sí. viola la ley. O sea, tú no puedes ignorar flujos futuros de la Junta. Sí, fue como una transacción comercial que se hizo con el porcentaje. Ahí se violaron como 4 leyes de financiamiento electoral. 4 artículos. Ay, Por lo madre. menos. Tenemos que hacer una pausa, va a ser muy breve. Al regreso nosotros hablamos de lo nuevo que va a implementar el gobierno para el desarrollo futuro en los próximos 12 años, con miras, dicen ellos, al 2036. Quiero que ustedes me digan si saben qué es lo que pasa con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, además, y si es verdad que eso lo dejó también el partido de gobierno. 4 años después se puede seguir hablando de lo que se quedó atrás sin ajusticiar a los que participaron. Vamos a hablar de eso al regreso.